La provincia de Buenos Aires, cuya extensión alcanza los 307.571 kilómetros cuadrados, ligeramente superior a la de la península italiana, es la más grande y poblada de Argentina. El territorio es predominantemente llano, caracterizado por un clima templado y húmedo, gracias a la proximidad del Río de la Plata y del Océano Atlántico. Si bien es la provincia más industrializada, su economía se basa principalmente en la agricultura y la ganadería. Dos elementos que promueven la conservación de la fauna local, que consiste principalmente en aves, de las cuales mostraremos algunas de las especies más comunes y características. Comencemos nuestra breve exploración con este simpático pájaro de andar gracioso. Es el hornero, el ave nacional de Argentina. Debe su nombre a los típicos nidos redondos, similares a un horno de barro, que construye con ingenio y dedicación, y pueden pesar hasta 5 kilogramos. Se alimenta principalmente de insectos, arácnidos y otros invertebrados. Pero también incluye semillas, bayas y brotes en su dieta. Es un ave monógama, que suele aparearse con la misma hembra a lo largo de su vida, que dura en promedio hasta 4 años. De hábitos similares al hornero, pero un poco más grande, es el zorzal colorado. A pesar de su naturaleza reservada y tímida, este característico paseriforme de vientre rojo anaranjado, se ha adaptado rápidamente a los entornos urbanos, donde no es raro escuchar su canto melodioso. Raspa el suelo en busca de insectos y lombrices. Pero también come frutas y bayas, de las cuales es particularmente glotón. Debido a sus hábitos alimenticios, ayuda a distribuir las semillas de los frutos que ingiere a lo largo de su camino, jugando así un papel importante en el ecosistema. El chingolo, es un pájaro pequeño y elegante de canto inconfundible, que llama inmediatamente la atención. Transcurre su vida principalmente en los árboles, pero a menudo baja a la tierra, para alimentarse de semillas y granos, que constituyen su alimento principal. Se distingue por el copete, el collar canela, y por la librea heterogénea, caracterizada por peculiares rayas grises y negras. Aunque tiende a ser solitario, no es raro observarlo en compañía de otras aves granívoras, como el jilguero dorado. Es este un ave de apariencia agradable, cuyo color y tamaño recuerdan al canario doméstico, aunque en realidad pertenecen a familias distintas y geográficamente distantes. Suele anidar en cavidades arbóreas o bajo los techos domésticos. Pero también puede reutilizar los nidos abandonados del hornero. Los machos son territoriales y están sujetos a la poligamia, llegando a aparearse con 2 hembras durante el período fértil.
El canto estridente del venteveo común es muy recurrente en el área pampeana, donde esta ave de gran pico cónico encuentra su hábitat natural. La dieta de este animal consiste principalmente en pequeños vertebrados, insectos y peces, que observa desde puntos elevados y arrebata en vuelo con sorprendente habilidad. Su naturaleza es combativa y territorial, tanto de llegar a atacar a cualquier rapaz que pueda invadir su área. Aquí hay otro huésped de los ambientes domésticos. Es la pequeña ratona común, de costumbres insectívoras. Durante la temporada invernal, cuando la comida es escasa, las esporádicas lluvias torrenciales que azotan la región pampeana favorecen la aparición de larvas y lombrices que emergen de las tierras inundadas. Incluso el chingolo, para la ocasión varía su dieta basada en granos, integrándola con los pequeños invertebrados que la lluvia trae a la superficie. El venteveo aprovecha las estructuras elevadas como un punto de observación privilegiado. Un zorzal de paso trata de aprovecharlas a su vez. Pero debido a la naturaleza muy territorial del venteveo, se ve obligado a un escape repentino. A este hornero no le importa demasiado mojar sus plumas, considerando que es un compromiso tolerable para la suculenta comida basada en lombrices que lo espera. Después de la lluvia, no es raro encontrar algunos ejemplares de caracol. Estamos observando el picaflor común, una de las variedades más extendidas de colibríes presentes en América del Sur. Esta familia de 342 especies incluye las aves más pequeñas conocidas hasta el momento, con un peso de pocos gramos y un largo de entre 6 y 12 centímetros. Se alimentan principalmente de néctar floral, que toman en vuelo, gracias al rapidísimo movimiento alar que les permite acrobacias extraordinarias, como el vuelo estacionario y hacia atrás, alcanzando una velocidad promedio de 45 km por hora. La pigmentación de su plumaje adquiere un aspecto metálico e iridiscente, gracias a las escamas transparentes que dividen la luz en los 7 colores del arco iris. Ocasionalmente, estas aves también pueden alimentarse de insectos, que capturan con extrema agilidad. Aquí hay un colibrí dorado en acción. Repasemos la escena en cámara lenta. La calandria grande es un paseriforme de amplia difusión en las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires. Es predominantemente frugívoro e insectívoro, prefiriendo prados y áreas abiertas como su entorno natural.
La librea poco llamativa, se compensa con sus considerables habilidades canoras. Lo que la convierte en una de las aves más peculiares, capaz incluso de imitar los ruidos ambientales. Siguiendo con las especies canoras, aquí está el gracioso tordo músico. Es una ave gregaria, llamada así por su técnica de canto original, en la que cada individuo produce sonidos diferentes pero complementarios a la melodía principal, tal como en una orquesta sinfónica. El género Agelaidoides al que pertenece, se divide en dos subespecies. La variedad Badius que estamos observando, y el Fringillarius. Una especie con los tonos más claros, y característica de las áreas subtropicales. Observamos un núcleo familiar completo, donde el macho se ocupa de la comida y la defensa del territorio. Mientras que la hembra cuida a los pequeños, liberándolos de los parásitos. Estas aves, se observan a menudo en compañía del tordo pico corto, que parasita sus nidos reemplazando algunos huevos por los suyos, siendo posteriormente alimentado y criado por los incautos padres adoptivos. Esta especie es también llamada vaquero gritón, por su hábito de posarse sobre el ganado y por el canto estridente e incisivo. Cerramos este breve resumen dedicado a los pájaros canoros, mostrándoles el cabecita negra común, en todo su esplendor. Este pariente sureño del jilguero europeo, mide entre 10 y 14 centímetros, y se caracteriza por un plumaje de vistosos tonos cromáticos, que provocan su captura indiscriminada para la venta en cautiverio. Su dieta es principalmente granívora, pero no desdeña los tiernos brotes de las flores silvestres, como observamos en estas imágenes. Después de una buena comida, llega el merecido descanso. Además de la paloma doméstica importada de Europa, en Argentina existe una buena variedad de colúmbidos autóctonos, entre los que mencionamos la epidémica paloma picazuro. Es uno de los mayores exponentes de su familia, alcanzando 35 centímetros de longitud y 450 gramos de peso. Es originaria de las áreas boscosas y las sabanas, pero debido a su adaptabilidad y a la abundancia de alimentos en las áreas agrícolas, está en constante expansión por toda la Argentina. Similarmente a otras aves de esta familia, se caracteriza por el típico canto gutural y monótono que anuncia su presencia, a menudo en grupos de 2 o más individuos.
La torcaza común. Menos tímida y más atractiva, tiene hábitos similares pero dimensiones significativamente más pequeñas, que no exceden los 24 centímetros de longitud, y 110 gramos de peso. Se observa frecuentemente en parejas, pero durante la temporada migratoria tiende a formar bandadas de dimensiones extraordinarias, que pueden oscurecer el cielo. Su creciente difusión ha alcanzado niveles tales como para justificar su reducción a través de la caza, aunque no falten depredadores naturales, como veremos en las siguientes imágenes. Los rapaces constituyen un segmento relevante de la fauna avícola pampeana, tanto por el número de especies, como por su papel de control y contención de animales de alta tasa reproductiva, como por ejemplo los roedores. Prefieren las llanuras, las áreas agrícolas y las extensiones herbosas como su lugar de caza, utilizando los árboles como puntos de observación, desde donde lanzar sus ataques. Uno de los rapaces de mayor difusión es el chimango. De hábitos sedentarios, suele posarse en los postes que delimitan la tierra agrícola, desde los cuales planea en busca de alimento. Es un ave carroñera, pero su dieta también incluye insectos, aves pequeñas y roedores. En estas imágenes, lo vemos luchando con los restos de un pescado. Los ejemplares jóvenes se distinguen por su tamaño más pequeño, su plumaje ligeramente más claro, y la ausencia de las típicas rayas a los lados de la cabeza. El baño de polvo cumple una doble función: limpiar el manto emplumado y eliminar los parásitos. El chimango es un ave territorial, que no tolera ninguna invasión a su territorio, como aprendió a sus expensas este carancho, obligado a huir a pesar de su mayor tamaño. El gavilán mixto, la única especie del género Parabuteo, es un ave de presa medianamente grande, bastante común en todo el continente americano. Los jóvenes tienen un plumaje sustancialmente diferente, excluyendo las plumas marrones que favorecen su identificación. Estas aves comúnmente viven en manadas de 7 u 8 individuos, cazando según una efectiva técnica de grupo, lo que les ha valido el apodo de halcón lobo. A menudo se utilizan en la cetrería, siendo animales versátiles y fáciles de entrenar, que tienden a apegarse particularmente a su guardián. Las cavidades que observamos en el tronco de este árbol, han sido practicadas por el carpintero real, y constituyen la entrada a su nido. Este pájaro de colores brillantes, es particularmente experto en trepar a los árboles, gracias a sus fuertes patas con uñas prensiles, y la cola rígida.
a través de la cual logra mantenerse en equilibrio, incluso en posición vertical. Se alimenta de insectos y larvas, que extrae de las fisuras en la corteza, utilizando su pico y la lengua retráctil. El carpintero campestre, otro exponente del género Colaptes, es un pariente cercano del carpintero real. Se destaca por su cuello amarillo brillante, mientras que el resto del cuerpo es gris manchado, con la excepción del pecho, que presenta un tono uniforme. De hábitos predominantemente terrícolas, trepa a los árboles en busca de un refugio donde dormir, o para construir su nido. Cuenta con un penacho de plumas negras eréctiles en la parte superior de la cabeza, que le confieren el aspecto emblemático de las aves de esta familia. Este pájaro de comportamiento bizarro, es el chinchero chico. Trepa con agilidad en los troncos de árboles en busca de larvas de insectos, que extrae con notable destreza con su largo pico curvado. Es reconocible por la librea negra, blanca y marrón, y por el divertido canto melancólico en tonos descendentes, que anuncia su presencia a individuos de la misma especie y a cualquier observador que se aproxime. Aunque a primera vista puede confundirse con un pájaro carpintero, es en realidad un pariente lejano del hornero común, con quien comparte el hábitat y la dieta insectívora. Otra ave de habilidades acrobáticas, es el boyerito, con el cual completamos nuestra breve secuencia temática. Su plumaje es totalmente negro y opaco, excepto las alas veteadas de rojo, que ayudan a distinguirlo de otras especies como el tordo pico corto, también perteneciente a la familia de los ictéridos. A menudo, se lo ve posado en los árboles donde encuentra su alimento, que se compone principalmente de larvas de insectos. En las vastas praderas próximas a las áreas rurales, encuentran su hogar algunas especies de aves peculiares y representativas, que estamos a punto de observar en su entorno natural. Esta simpática ave de aspecto desordenado, es el pirincho.
Dada su escasa habilidad en vuelo, se ve asiduamente posado en árboles y arbustos adyacentes a los campos, donde se reúne en grupos de varios especímenes, en busca de insectos y pequeños vertebrados que captura en el suelo. La cresta de plumas erizadas, junto con la larga cola típica de la mayoría de los cupúlidos, lo hacen reconocible inmediatamente incluso para los menos expertos. De naturaleza mansa y sociable, puede criarse en cautiverio con buenas posibilidades de éxito, a condición de estar dispuestos a tolerar el olor acre y penetrante emanado por su plumaje. El tero común, que hemos observado durante la introducción de este documental, es otra de las aves emblemáticas y mayormente extendidas de la fauna argentina. Su nombre local es una transposición onomatopéyica de su llamada obsesiva y característica, que de vez en cuando interrumpe bruscamente el silencio de las cálidas y ventosas tardes pampeanas. Se caracteriza por los ojos, pico y patas de color rojo, por un penacho negro en la parte superior de la cabeza, y un plumaje suave y elegante. Su original técnica de caza consiste en golpear el suelo con sus patas, para determinar la presencia de lombrices y pequeños vertebrados, que luego captura con una rápida estocada del pico. Otro gracioso huésped de las praderas es el verdón. Un paseriforme granívoro de unos 20 centímetros de largo, fácilmente distinguible por la librea de color verde oliva, y el pico naranja con la parte superior negra. Prefiere los espacios abiertos con hierba alta, cerca de pantanos y suelos húmedos, donde es costumbre observarlo sobre cercos o arbustos secos, desde donde puede ampliar su campo visual y prevenir cualquier ataque sorpresa. A pocos metros, nos encontramos con un hermoso ejemplar de pico de plata, para nada asustado por nuestra presencia. A pesar de las apariencias, los ojos de este estiloso habitante de prados y pantanos, son en realidad más pequeños de lo que parece. La ilusión es dada por el anillo orbital, amarillento y sin plumas, que confiere a los machos de esta especie su aspecto característico e inusual. Principalmente solitario y sedentario, este pájaro suele abandonar su territorio durante la temporada invernal, donde migra a climas cálidos en latitudes más altas. Se alimenta de insectos, que captura sobre todo en vuelo, realizando breves maniobras circulares, durante las cuales es capaz de sorprendentes acrobacias, como observamos en estas imágenes. Nos encontramos en el suroeste de Buenos Aires, en una zona tachonada de numerosas lagunas naturales, donde la fauna acuática es abundante y de particular interés.
La garcita blanca es uno de los ejemplares de ardeidas más arraigados en el imaginario colectivo. Esta elegante ave zancuda pasa la mayor parte del tiempo en el agua, en busca de peces y ranas, que ahuyenta de sus escondites, para luego atraparlos en aguas poco profundas. Durante la temporada reproductiva, el manto nupcial de plumas ornamentales hace de este magnífico animal un sujeto de gran interés para los apasionados de ornitología, pero también para los afortunados observadores ocasionales. El siriripampa, que observamos junto con dos ejemplares de macá, es otra ave acuática de particular valor estético. Es una especie muy difundida en la mayor parte de Sudamérica, pero también está presente en África, al sur del desierto del Sahara, y en Madagascar. Este elegante palmípedo es primariamente herbívoro. De hecho, se alimenta de bayas y semillas de plantas lacustres, pero a veces integra su dieta con insectos. Sobre todo en primavera. Otro pato de colores brillantes es el pato de collar. Más pequeño en tamaño, y bastante común a lo largo de cursos de agua. El cormorán neotropical, también conocido como biwa, es un ave grande de plumaje oscuro, perteneciente al orden de los suliformes. Se caracteriza por el cuello largo, el pico cónico uncinado y las patas cortas con dedos palmeados, que favorecen el movimiento en los ambientes acuáticos en los que vive. Su distribución geográfica incluye una vasta área que abarca todo el continente americano. Desde la costa californiana, pasando por México hasta Tierra del Fuego. Es conocido por sus habilidades de natación, lo que lo beneficia en la captura de peces, crustáceos y anfibios, de los cuales se compone principalmente su dieta. Estamos observando a la gallareta escudete rojo. Típico y reservado habitante de los pantanos. No muy hábil en vuelo, pero excelente nadador. Se caracteriza por una vistosa placa frontal de color rojo, de la cual deriva su nombre, y por la llamada divertida y fácilmente reconocible, que escuchamos en el fondo. Escondido por la densa vegetación, aquí hay un ejemplar adulto de cigüeña americana. Una imponente ave zancuda, que puede alcanzar 1,30 m de longitud y 4 kilos de peso. Es un encuentro muy afortunado, que logramos capturar gracias al potente teleobjetivo de la cámara. De hecho, la cigüeña está a unos 100 metros de nuestra ubicación.
Es particularmente reconocible en vuelo, cuando se muestra en toda su majestuosa grandeza. La alimentación de este animal se compone principalmente de peces, crustáceos e invertebrados acuáticos, que captura hábilmente, filtrando el agua con su largo pico cónico. La preservación de la naturaleza requiere profundo conocimiento y respeto de los entornos comunes, donde lejos de los focos, las numerosas especies que silenciosamente coexisten con nosotros, son a menudo ignoradas, a pesar de su belleza y características únicas, que esperamos hayan podido disfrutar durante este documental.